Es decir, yo quería experimentar porque me gusta, siempre digo que tengo mucho más que historia y mucho más que historia de México, pero pues el público, es decir, ustedes, parece que no quieren que me diga otra cosa. Entonces, pues hubo que volver. No, la verdad es que, o sea, sí fue un fracaso de ventas, ni hablar. Yo me dedico a la historia, de pronto saqué fantasía, y pues el público dijo, ¿qué onda con este guate? Pero al mismo tiempo estaba yo pues, con el tema de, bueno, vamos a escribir el siguiente y escribir la segunda parte de un libro cuya primera parte no vendió, porque de pronto es un poco complicado. Lo voy a escribir de todas formas. Pero precisamente era la campaña política de Andrés Manuel, fueron las elecciones, ganó Andrés Manuel, que es cuando empezamos a escuchar el discurso de las 3 transformaciones. Me pareció que era oportuno escribir el libro, porque de pronto, pues justo hay que saber escuchar a tu lector, y cuando el libro que a ti más te gusta escribir no te lo compran, pues es que tu lector no está queriendo eso. Y entonces, y cuando los libros que escribes de historia son los que más te compran, bueno, pues ya está muy claro. Resulta que les gusta que les hable de historia. Entonces, y me parecía muy conveniente hacer el libro del mito de las 3 transformaciones, precisamente porque en esa campaña estuvimos escuchándolo constantemente, ¿no? Las 3 transformaciones, el tema de yo voy a encabezar una 4ª transformación, y de pronto dices, bueno, a ver, pues probablemente valga la pena hacer un análisis un poquito más a detalle de cuáles son esas famosas 3 transformaciones, si realmente transformaron algo, y de ser así o de no ser así, pues qué podemos pensar de la llamada 4ª transformación. Tema que no abordo, hay que decirlo, insisto, el libro lo escribí después de que ganó y antes de que tomara el poder, no se habla de su gobierno, es el análisis de su discurso histórico convertido en un discurso político, básicamente, ¿no? Empezar tal vez por aclarar el nombre, ¿no? El mito de las 3 transformaciones. Hace rato me preguntaban en una entrevista o me comentaban, pues sí, tú te has dedicado a desmitificar. La verdad es que cuando escribí los libros que nos dieron traumas en el 2012, sí tenía yo esa idea. Hoy en día, viéndola a la distancia, me parece muy arrogante, porque la idea de yo voy a desmitificar implica yo sí conozco la verdadera versión, yo sí tengo la verdad absoluta, yo sí tengo la razón, ahí te va la neta, que la SEP no ha querido que sepas, ¿no? Pero bueno, esa era mi postura cuando escribí ese libro en el 2012, esa era mi personalidad entonces, y así quedó. Un libro que además, lo he señalado yo en varias ocasiones, no es el que más orgulloso estoy, es el que más vende, es el que se sigue vendiendo, es el que la gente no deja de leer. Bueno, está muy divertido, muy sarcástico, y es escrito en un tono muy agresivo. Claro, yo no lo sabía en el 2012 cuando lo escribí, de hecho no era un tono agresivo, ya sabes, es, pues ¿cuál agresión? Aquí finalmente ya llegó alguien a decirles la neta, y estaba yo convencido de eso en el 2012. Afortunadamente uno pues también cambia, también se transforma, también evoluciona, y tiempo después, en algún momento, releyendo capitulitos de aquel libro, dije, órale, qué libro tan violento. ¿Violento en qué sentido? Ese sarcasmo muy divertido y muy inteligente, pero que también es ese sarcasmo que implica, si no estás de acuerdo conmigo, estás mal. Si no estás de acuerdo conmigo, estás equivocado, ¿no? Y eso es muy violento. De hecho, en realidad es una de las cosas que más señalo el día de hoy de la historia. Entender que la historia no está basada en hechos. En general decimos la historia estudia el pasado. No podemos estudiar el pasado, no estamos en el pasado. Podemos estudiar discursos sobre el pasado. Y hay que entender que en cada momento del pasado que estamos estudiando, hay que entender que cuando se escribe, en el tiempo presente, cuando se escribió esa versión del pasado, esa versión dependía de mitos, de necesidades políticas y un poquito de realidad. Y en cada época histórica es lo mismo. Siempre hay una narrativa basada en un poquito de hechos, en un poquito de mitos y en un montón de necesidades políticas. Entonces, bueno, decidí escribir el mito de las 3 transformaciones, aclarando mito. No quiere decir que les voy a desmitificar nada, porque eso no va a pasar. Empiezo diciendo que nadie tiene la verdad histórica, solo tengo mi versión de los hechos, ¿no? Pero mito en un sentido bien profundo. El mito no es mentira. Mito, precisamente, a ver, una mitología no es un conjunto de mentiras, es un conjunto de mitos, valga la redundancia. Pensemos, por ejemplo, cuando decimos mitología, podemos pensar en la antigua Grecia, ¿no? En los celtas, en los nórdicos. Sí, todo eso es mitología, y el objetivo de esa mitología no es nada más contar un montón de cosas fantasiosas, no son un montón de griegos antiguos contando cosas raras. Las mitologías tienen un solo objetivo, y es educar a la gente. Justo son modelos arquetípicos para educar a la gente. La mayor parte de las mitologías tienen un carácter religioso espiritual. Es la idea de, a través de mitos, es decir, relatos simbólicos, tratar de contarte verdades profundas.
Sin embargo, es bien interesante cuando vemos la historia nacional de casi cualquier país, o sin el casi. Toda historia nacional es una mitología en el sentido de que se exaltan ciertos periodos, se denostan otros periodos, se señala a ciertos héroes como héroes, ciertas características, se señala a ciertos villanos. Cuando yo te digo, esto fue bueno, esto fue malo, y este fue el bueno, este es el bueno, el malo y el feo, al final estoy encauzando o tratando de encauzar tu pensamiento. Una mitología es una forma de educar, es una forma de incidir en la mente, y en este caso en la mente colectiva. La historia, o más bien la forma en que nos contamos la historia, no es otra cosa más que lo que estamos diciéndonos de nosotros mismos. Y aquí es muy importante entender esta mitología de las tres transformaciones. La palabra entonces no es peyorativa, no es ni positiva ni negativa. Yo le llamo mitología a cómo se hace el discurso de una historia nacional, sea en México, sea en Francia, sea en Estados Unidos, sea donde sea. Todos los países hacen mitos. La diferencia es que la razón para hacer mitos es tratar de darle cohesión a un pueblo, de darle unidad y, por supuesto, de lanzar al pueblo hacia arriba. Y no sé por qué razón en México hacemos un discurso mitológico que más bien se trata de darnos un discurso hacia abajo. Ejemplo, cada francés del día de hoy está convencido de que Francia ganó la Segunda Guerra Mundial. Eso no pasó nunca. Francia estuvo 4 semanas en la Segunda Guerra Mundial y se rindió ante los nazis. Y Francia quedó partida en dos, una Francia ocupada por Alemania y otra Francia libre a favor de Alemania. Francia perdió la Segunda Guerra Mundial, pero cada francés de hoy piensa que la ganaron. ¿Por qué? Porque son unos genios para vender su historia. Se las ingeniaron para ir adaptando los hechos. El propio Charles de Gaulle dijo, no, yo soy la gran libertad de Francia, yo soy el libertador, somos un país ocupado, yo estoy recuperando la libertad de Francia, y hasta la fecha cada francés piensa que ganó la Segunda Guerra Mundial. No importa si la ganaron o no, lo que importa es que cada francés lo piensa y actúan en consecuencia. Bueno, hasta se colaron a la ONU con ese discurso. Es decir, hablan muy bien de los franceses y de cómo te hacen una mitología. Los gringos hacen una mitología, la mitad de las cosas que cuentan de su historia están bastante decoradas, como en cualquier historia. ¿De qué se trata la mitología gringa? De hacerles pensar que son lo máximo, que son los paladines de la justicia, la libertad y la democracia. No lo son, pero el gringo promedio piensa que sí, y actúan en consecuencia. Entonces, claro, es una mitología que te une, te cohesiona y te hace aspirar hacia arriba. La mitología que nos contamos en México desde tiempos de Cárdenas hasta hoy y Reloaded es la mitología de la conquista. Es la mitología de fuimos humillados, fuimos sometidos, fuimos conquistados, fuimos violados y todo es culpa de Hernán Cortés. Ese discurso es, por decirlo menos, inmaduro, porque además es un discurso que no nos va a llevar a absolutamente nada, es decir, eternamente buscando culpables en fantasmas de hace 500 años. ¿A dónde vamos a llegar con eso? A ningún lado. Sin embargo, es importante, porque ya no importa quién fue Cortés en la vida real, no importa qué hizo el personaje histórico, el personaje de carne y hueso, da igual, lo que importa es lo que contamos de él hoy. Y lo que contamos hoy de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez, de Madero, de Lázaro Cárdenas, poco importa ya quiénes fueron, importa que en una mitología histórica los convertimos en un símbolo de algo. Entonces es ¿qué simboliza Hidalgo? ¿Qué simboliza Juárez? ¿Qué simboliza Madero? ¿Qué simboliza Cárdenas? ¿Qué simboliza Santana? ¿Qué simboliza Porfirio Díaz? ¿Qué simboliza Hernán Cortés? Así se construye una mitología. Lo importante con las historias nacionales es darnos cuenta que esa construcción mitológica se hace siempre desde el poder. Eso que solemos decir como el lugar común, la historia la escriben los vencedores. ¿Qué creen? Sí. Por eso hay que cuestionar la historia, porque la escriben los vencedores. Y siempre es para legitimar el régimen que en ese momento está en el poder. Por eso las versiones de la historia cambian. Si uno simplemente lee la opinión histórica de Benito Juárez, en tiempos de Juárez, en tiempos de Díaz, en tiempos de Cárdenas, hasta hoy, dices, pero es que no están hablando del mismo personaje. Hasta que, claro, descubres en diferentes épocas históricas ha valido la pena hablar de personajes distintos y hablar diferente del mismo personaje. Por ejemplo, un acontecimiento maravilloso. 16 de septiembre de 1823. México llevaba 2 años de independencia, porque nunca hay que olvidar, México se independizó el 27 de septiembre de 1821. Sin embargo, ¿qué ocurre? El que independiza ese México es Iturbide. Iturbide forma un imperio que nunca funcionó, hay que decirlo. Iturbide era un gran guerrero, era un gran estratega y era un pésimo gobernante. Así las cosas.
Sin embargo, lo que hay es el imperio de Iturbide, que era, por terrible que fuera como gobernante, era el libertador. Y todavía se le reconocía como el libertador en 1823. Por eso, el 27 de septiembre de 1823 iban a conmemorar 2 años de la independencia. 2 años de que Iturbide ganó la independencia, pero Iturbide fue derrocado en marzo de 1823. Toma el poder los que lo derrocaron. La mezcla de Antonio López de Santana, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, porque sí, los buenos y los malos de la historia fueron cuates en algún momento. Entonces, el terrible Antonio López de Santana, el maldito ventepatrias, era uña y mugre del benemérito Vicente Guerrero, porque también era benemérito, igual que Benito Juárez, y del primer presidente de la historia de México, Guadalupe Victoria. Derrocan a Santana, derrocan, ojalá, otra cosa hubiera sido, derrocan a Iturbide. Se acerca septiembre, se van a conmemorar 2 años de la independencia, pero de pronto se dan cuenta de una cosa: festejar los 2 años de la independencia este 27 de septiembre implica celebrar al desgraciado traidor que acabamos de derrocar, porque claro, una vez que los republicanos que derrocan a Iturbide toman el poder, a partir de ahora Iturbide es malo, y entonces ya no podemos celebrar cuando él obtuvo la independencia. Y fue así como de pronto ya no se conmemoraban 2 años de independencia, sino 13. Porque de pronto es en 1823, ya no vamos a celebrar el 27 de septiembre, va a ser el 16, y vamos a decir que es porque, claro, la independencia es de 1810. Porque ahora vamos a conmemorar, claro, a los héroes de estos insurgentes que tomaron el poder, de Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. ¿Quiénes son los héroes? Miguel Hidalgo y José María Morelos. Entonces así es como de pronto el héroe se convierte en malo, y los otros, que no eran malos desde luego, pero se convierten en héroes. Y así de pronto ya no teníamos 2 años de independencia, sino 13. Y como ese gobierno que todavía no formaba la república, ya habían derrocado a Iturbide, estaba siendo un fracaso total, y no tenía ninguna respuesta para los problemas del país, pues entre Servando Mier y Vicente Guerrero y algunos decidieron animar a la multitud a ir a profanar la tumba de Hernán Cortés. Porque resulta que para 1823 todo el mundo sabía dónde estaban los restos de Hernán Cortés. ¿Dónde están hoy? Pues en el hospital Templo de Jesús Nazareno, junto al Hospital de Jesús. Pero para 1823 todo el mundo sabía dónde estaban, porque habían sido inhumados ahí en 1794 en un acto encabezado por el virrey, por el arzobispo y por la alta sociedad de Nueva España, donde a Cortés, con todos los honores, se le puso en un mausoleo de mármol con un obelisco de 7 metros de altura y un busto de bronce. Porque, claro, en esa época Hernán Cortés no era el malo, le están dando un sepulcro de honor. 30 años después, el gobierno que derrocó a Iturbide no tiene ninguna respuesta, y él sabe que hay que sacar, o sea, este 16, porque es donde ahora se festeja la independencia, hay que ir al Templo de Jesús Nazareno y hay que tomar los restos de Cortés y quemarlos públicamente en la plaza. ¿Por qué? Porque es el maldito conquistador. Y dice, bueno, y ya que quememos los restos de Cortés, ¿algo va a mejorar? No, pero ya nos vengamos. Y dice, bueno, y así fue como a falta de respuestas, el gobierno convocó a la turba iracunda a saquear los restos de Cortés. Que conste que no estoy hablando del 2019, que conste que estoy hablando de 1823, como he dejado claro en este relato. Los restos de Cortés quedaron escondidos durante 110 años, porque Lucas Alamán dijo, a ver, antes que se los robe la multitud, pues me los robo yo. Ojo, me los robo yo para protegerlos. Él se llevó los restos de Cortés, los sacó de la urna donde estaban exhibidos y simplemente los escondió bajo la tarima. Claro, cuando al día siguiente llegó la multitud a buscar los restos de Cortés y no los vio, saquearon el templo y los huesos de Cortés se quedaron bajo la tarima. Y ya que estaban a salvo, cuando Lucas Alamán los sacó de ahí y los metió, hizo un hueco en la pared y los puso ahí. Y ahí se quedaron hasta que los volvimos a encontrar en 1947. ¿No? Pero bueno. Y aquí estamos, en el 2019, promoviendo ir a quemar los restos de Hernán Cortés. Aquí estamos diciendo que son un foco de putrefacción y hay que mandarlos de regreso a España. Bueno, está bien. Es curioso porque es como pretender que los problemas que tengan los indígenas hoy son culpa de Hernán Cortés. Lo cual, bueno, es por lo menos inmaduro, por supuesto. De hecho, es bien interesante si uno ve cómo vivían las comunidades indígenas en la Nueva España. Fuimos Nueva España 300 años, México 200, o sea, hay más tiempo ahí de Nueva España. En el virreinato, que finalmente, ojo, es un reino de carácter feudal, los indios vivían bien, justo porque es un reino feudal, donde los indios tienen sus comunidades, sus leyes, sus tierras, y
no se meten con ellos. Es el Estado mexicano moderno el que no supo qué hacer con los indígenas. Pero aceptar eso es terrible, porque entonces decir, entonces no es culpa de Cortés, es culpa nuestra. Pues sí, todo lo que pasa en México es culpa nuestra. Algo que sería muy lógico para casi cualquier persona. Lo que ocurre en el país es responsabilidad de los habitantes del país, no, ni más. Aquí todos somos buenos, todos lo hacemos bien, pero Hernán Cortés. Y qué bueno que se ríen, en realidad es tristísimo. Muy triste, pero bueno. Entonces, el tema es que nos convierte en la historia en un discurso político. Está bien, es válido, lo hacen todos los políticos. Es muy importante, los temas, que en este caso el presidente decide, o sea, los momentos históricos, las 3 transformaciones, que él elija esas y no otras, pues te habla mucho de qué mensaje te quiere comunicar. Hay una cosa que es un hecho. Lo que él inauguró fue llamarles transformaciones. Lo que es un hecho es que evidentemente el país se transformó con estos 3 eventos. También es un hecho que independencia, reforma y revolución sí son la columna vertebral de la historia de México. Todo eso está muy bien. De pronto se hablaba tanto de 3 transformaciones que dije, vamos a tratar de hablar de ellas. Hablo de las 3, trato de que hagamos un análisis de las 3, pero también trato de analizar las transformaciones de las que no se hablan. Porque de pronto, a ver, este país que nos dicen se independiza en 1821, padrísimo. ¿Qué se independizó? Si se independiza en el 21 es porque ya existía antes. ¿Qué se independizó? Y no se independizó el Imperio Azteca, se independizó la Nueva España, el reino hispano-indígena, porque la conquista tampoco la llevó a cabo Cortés, la llevaron a cabo los tlaxcaltecas. Son los tlaxcaltecas contra los mexicas usando a Cortés. O sea, le damos un poder a Cortés, lo convertimos casi en un dios. O sea, Cortés tiene el poder desde la tumba de seguir fastidiando a México en el año 2020. Pero bueno, todo esto venía acaso por otra cosa. 3 transformaciones. Las 3 tienen algo... las transformaciones de las que no nos hablan. La conquista es una transformación. Vaya, ahí empieza la Nueva España, que es el germen de México. La independencia es una transformación, por supuesto. Ahora, ¿no hubo transformaciones durante 300 años de virreinato? Claro que las hubo. Son 300 años, no fue todo igual. Hubo grandes transformaciones, no se mencionan. Está bien. A mí me pareció buena idea concentrarse en el México moderno, la verdad. Ahora, la independencia, la reforma, la revolución, para ver, el porfiriato es una transformación. Es la transformación olvidada de este país, pero todo se transformó en el porfiriato. Pero vamos a elegir ese periodo y ese personaje como telenovela de Canal 2, como malo absoluto. Porfirio Díaz no hizo nada bueno, todo lo que hace es malo. Bueno, pero el porfiriato es una transformación, el llamado milagro mexicano es una transformación, y hasta la llamada época neoliberal es una transformación. No todas las transformaciones son buenas, eso también hay que decirlo, en general. Lo que a mí me gustaría saber, además de 3 transformaciones, es en la 4ª transformación en la que muchos dicen que estamos. La gran pregunta es, ¿en qué nos estamos transformando? De hecho, sería maravilloso tener esa respuesta. O sea, el objetivo de la transformación en la que estamos es transformarnos ¿de qué? ¿En qué? Y lo más importante, ¿cómo? Porque ¿qué pasó con las 3 transformaciones del discurso? A ver, una nos convierte en el país que somos, es decir, con una dejamos de ser ese reino feudal que es Nueva España y empieza el intento de crear un Estado moderno. Intento al principio fallido, con Iturbide y los iturbidistas, fallido. El Estado moderno lo crea Benito Juárez. Entonces, la reforma es una transformación profundísima. Benito Juárez es el que logra terminar de sacarnos de una serie de estructuras feudales medievales a unas estructuras modernas, que trajo cosas buenas y cosas malas. Es Benito Juárez el que, tratando de modernizar al país y hacernos a todos los mexicanos igual de mexicanos, pues el que a través de sus leyes más le quitó a las comunidades indígenas. Claro, pensando en que esa modernidad donde claro, el indígena se ha modernizado, y ojo, modernizado quiere decir Juárez estudió y se educó al estilo europeo, y con esa visión de Estado moderno traída de Europa y de Estados Unidos, por supuesto, pues toman las decisiones que toman. Es curioso, de pronto en el porfiriato nos dicen, es que los terribles y desgraciados hacendados le estaban quitando las tierras a los campesinos, y el símbolo de eso es Zapata, ¿no? Zapata representa al campesino despojado por el hacendado. Lo que no nos cuentan es que el hacendado podía despojar al campesino gracias a las leyes de reforma que instaura Benito Juárez. Es lo malo de contarnos la historia por fragmentitos, es lo mañoso de contar la historia por fragmentos. Es una gran transformación la de Benito Juárez,
Y vamos a decir que la revolución también, en el sentido de que efectivamente el México de Porfirio Díaz era un México industrializado y moderno, pero no era un México con instituciones de gobierno. Lo que siempre nos contaron en la escuela es cierto, sí, la revolución y el régimen que surge de la revolución sí generan instituciones, eso también es una realidad. Que no son muy fuertes, es un hecho hoy en día, vemos lo fácil que es desmantelarlas, pero sí hay transformaciones. Lo grave es ver qué tienen en común. Y lo que tienen en común las tres es un México dividido y polarizado, un pueblo lleno de odio y de rencor. Por lo tanto, facciones mutuamente excluyentes e intolerantes la una con la otra. Un discurso de el que no está conmigo está contra mí, el que no está conmigo es el malo. Y todo eso solo se pudo transformar ¿en qué? En guerra. Las tres transformaciones implicaron guerra, guerra que duró años con un país dividido, y esas guerras en los tres casos dejaron millones de muertos. Así va a ser la cuarta transformación, sin importar en qué nos vamos a transformar. O sea, no hemos encontrado un camino diferente a la violencia. Esa es la parte que yo trato de reflexionar aquí. México, así empieza el libro, México nunca ha vivido en paz. Digo, es una sentencia tajante, es lo que yo opino, nada más. México nunca ha vivido en paz. Nunca hemos logrado construir un país que vive en paz, porque nunca hemos logrado hacer un pacto social que sea equitativo y justo para todos, durante mucho tiempo, porque ni siquiera fue el objetivo de este país. Entonces, México nunca ha vivido en paz. La transformación que México necesita es aprender a vivir en paz, aprender a transformarnos en paz. Pero ¿por qué no lo logramos? Y es porque creo que somos un pueblo de carácter bastante conservador, nos dan miedo los cambios drásticos. Y entonces caemos en un error. Según yo, solamente hay dos caminos para que un pueblo vaya transformándose: el camino de la evolución y el camino de la revolución. El camino de la evolución es muy simple, es que una sociedad se transforma todo el tiempo, nunca deja de transformarse, va en un ascenso lento pero continuo, constante, permanente, siempre adaptándote al tiempo, siempre buscando que haya más personas que vivan mejor, y ahí vas poquito a poco adaptándote, vas evolucionando, va mejorando la sociedad. Eso te lleva al futuro. La otra es la senda de la revolución, la nuestra, donde ponle freno a la sociedad, seamos conservadores, no le muevan, dejen las estructuras como están y nos mantenemos iguales durante 10, 20, 30, 40 años hasta que, claro, hay tal tensión social que entonces hay un gran estallido revolucionario. Eso es lo que hacemos nosotros, dejar todo quieto y de pronto ya no aguantamos más, gran estallido revolucionario. El problema de ese camino es que entonces construimos sobre lo destruido. Ese es el gran engaño de la senda de la revolución. La transformación que este país necesita es salir de la senda de la revolución, porque de verdad es, oye, pero es que mira, construí del 1 al 100, sí, pero destruiste hasta el 150. Es decir, no estás ganando nada. Es construir sobre la destrucción. Y además, en una revolución siempre sale lo peor de cada uno de nosotros. Es muy importante también recordar eso. Entonces, es hacer esa conciencia de que ya tendríamos que aprender a transformarnos de una manera diferente, de una manera que incluya paz, serenidad y, lo más importante, con un proyecto social incluyente, que ojo, hoy en día tampoco lo tenemos, porque cuando el mensaje es le voy a quitar a los que siempre han tenido para dar a los que no han tenido nunca, perdón, no es incluyente. Ojo, de momento inmediato sé que tienes que hacer medidas de esas cuando tienes un país tan desigual, toma de donde hay para poner donde no hay, eso es clarísimo. Si somos una sola sociedad y una sola comunidad, los que estamos del promedio para arriba tenemos que ver cómo sacamos al promedio para abajo. Eso es responsabilidad de todos, ni siquiera es responsabilidad de Andrés Manuel, es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí, ver qué hacemos para sacar al de abajo. El problema es cuando a falta de capacidades, mira, qué tal que mejor bajo a todos un poquito y los igualo abajo. Y ni siquiera es lo más grave del problema. El problema sigue siendo esa violencia que somos incapaces de erradicar de nuestra mente. Entonces, justo en la parte en la que quien me ha leído lo sabe, sí que me gusta meter historia, digo, meter psicología en la historia, pues es entender todos los condicionamientos de conducta que nos hacen ser tan autodestructivos y que nos hacen ser tan violentos. Y sobre todo, asumir la realidad. Este país, de verdad, según yo, no hay que ser un genio para entender que estamos en un proceso de autodestrucción. O sea, y no sabemos cómo construir este país. Y todavía no lo estamos haciendo bien. En realidad, tenemos un gravísimo problema al respecto. Es muy difícil. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque, claro,
Yo aquí les hablo de las transformaciones olvidadas, les hablo de las 3 transformaciones. Por supuesto, doy mis propuestas, evidentemente. Trato de llenar el libro de mensajes de paz. Quien me ha leído lo sabe, yo trato de hablar de paz todo el tiempo. Todo eso lo van a encontrar ahí. Van a encontrar mucha filosofía política, que de manera interesante y divertida ya es delgadito, es una gran síntesis, ¿no? Pero sobre todo es eso, es que hagamos la conciencia del estado de autodestrucción en el que estamos. La única forma de transformar la realidad es aceptarla. Y nosotros lo que hacemos con la realidad es maquillarla porque no nos gusta. Entonces, disfrazar la realidad de discursos patrioteros que digan todo está bien, no funciona. La única forma de transformar la realidad es aceptar, hay que transformarla porque está mal. Y está mal, opción A fue Calderón, opción B fue Cortés, opción C, Calderón y Cortés. Opción D, somos nosotros. Somos nosotros, siempre hemos sido nosotros, no ahora, no los que votaron por uno o por otro, siempre. México no ha sabido construirse, o aprendemos a dialogar ya, o tendremos un problema muy grave. En general, bueno, he dado muchas pláticas sobre este libro y esta no la empecé como empiezo casi todas las demás, pero siempre digo que para hablar de este libro, lo ideal sería poder empezar con declaraciones súper sinceras, ¿no? En un país en el que decimos frases como, mira, aquí en México, de política, religión y fútbol no hay que hablar. Y esa frase solo nos habla de lo intolerantes que somos. Porque es asumir, no, es que si tú y yo queremos algo diferente, a alguien nos vamos a agarrar a madrazos. O sea, ¿cómo? O sea, arriba de la América, o sea, ¿cómo? Estás en la fin de Guadalajara, ¿no? Y sin embargo, creo que tendríamos que saber hablar de política, religión y fútbol y simplemente decir, ok, no piensas como yo, ya se acabó la historia. Se acabó la historia, no piensas lo que yo pienso, no pasa nada. Entonces, yo no voté por Andrés Manuel, por si alguien lo dudaba. Bueno, yo no voté por él. Ahora, yo no voté por él porque yo, de manera individual, desde mi perspectiva de la vida y del mundo, no me parecía el candidato idóneo. Ya, eso es todo. Y ahí, pero ¿dónde estabas tú cuando Calderón? A ver, no voté por Calderón, ni por nadie, no voté. Yo después de votar por Fox, sí, lo confieso, voté por Fox. No se hagan, ustedes también. Todo el mundo votó por Fox. Ahora, después de votar por Fox, rompí mi credencial de votar y lo peor es, la primera vez que voté fue en el 94. No le digan a nadie. Voté por Diego. Ya saben, por Fernández de Ceballos. Ahora, ¿por qué? Tenía yo 18 años, era ingenuo. El señor gritaba mucho, me convenció, fue mi primer voto. Era esta idea de hay que sacar el PRI a como dé lugar y pues voté por Diego, ya. Hay que decirlo, no pasa nada. En su momento voté por Fox porque, pues como a muchos, o me convenció o dije, hay que sacar al PRI de alguna manera y parece que puede, ¿no? Así fue. Después de eso dejé de votar por muchas cosas. Entre otras porque la verdad es que a nivel personal no creo en la democracia. Sobre todo no creo en la democracia en un país que no ha sabido serenarse. Decían los creadores de la democracia griega, un pueblo que razona es capaz de gobernarse a sí mismo. Ahora vamos a preguntarnos si somos ese pueblo. Decían los creadores de la democracia moderna, los franceses y los gringos. Decía Thomas Jefferson, un pueblo que es capaz de razonar y de serenar sus pasiones, merece gobernarse a sí mismo. Nosotros somos capaces de serenar nuestras pasiones. Entonces, ahí hay un gran problema. La democracia es muy buena cuando hay material para esa democracia, ¿no? Ahora, la otra opción que no sea la democracia es algún tipo de dictadura y evidentemente no hay que caer en esa tentación porque definitivamente no puede ser la solución. Entonces no nos queda más que seguir jugando con la democracia y aprender a madurar para que nuestra democracia sea funcional. Es decir, aprender a razonar y aprender a serenarnos. Y aprender a razonar y a serenarnos es poder decir, yo no voté por Andrés Manuel, oye, yo sí, pues muy bien, a ti te convenció, a mí no, se acabó la historia, es la democracia, se supone que es un derecho que yo pueda decir, yo no le creo. Ahora, ¿por qué no le creo? Son mis razones individuales y ahí es donde hay que aceptar una cosa que es bien importante tenerla en cuenta. Yo no tengo la verdad absoluta, ni siquiera me acerco tantito a tenerla, yo solo lo único que yo tengo es mi versión y mi visión de los hechos y de la vida. Y esa visión y versión que tengo de los hechos de la vida depende de mi experiencia personal. Y mi experiencia personal evidentemente depende de lo que a mí me tocó vivir. Entonces, asumiendo eso, puedo entender, claro, que a todos los demás les aplica lo mismo.
Tú tienes una versión, no está ni mejor ni peor que la mía. Tu visión de la vida es derivado de tu experiencia, que depende de las circunstancias que a ti te tocó vivir. Entonces, con tu experiencia de la vida y tus circunstancias, tú puedes pensar, este hombre es el mejor candidato para México. Y por lo tanto, tu idea es bien respetable. Con mi experiencia de la vida, yo digo, yo creo que no. Si entendiéramos que eso no nos convierte en enemigos, este país daría un paso impresionante, pero no lo da. Entonces, imagínense qué terrible que ni siquiera podamos decir yo voté por uno o yo voté por otro. Entonces, si las primeras 3 transformaciones de las que tanto nos hablan ahora fueron violentas, implicaron guerra, implicaron millones de muertos, y dado que no hemos madurado mucho desde entonces, en serio hay que preguntarnos mucho cómo queremos transformar este país. ¿En qué lo queremos transformar? Debería ser todavía más importante, porque tendríamos que transformarlo en algo en lo que participemos todos y seamos incluyentes todos. Si uno lee la historia de las 3 transformaciones, ahí se las platico yo desde mi punto de vista, lamentablemente este triunfalismo del vencedor de la revolución lo hemos tenido siempre. Es decir, cuando Benito Juárez, Ignacio Comonfort, Juan Álvarez derrocan juntos a Antonio López de Santana en 1855, pasa una cosa tremenda, y es claro, este grupo de liberales levantados en armas derrocan a Santana, forman un gobierno provisional, convocan a un congreso, empiezan a hacer las leyes de reforma, la constitución que saldrá en el 57, pero claro, es los liberales tomamos el poder por la fuerza, porque así fue, y entonces vamos a hacer una constitución. Es padrísimo, hay que hacer una, pero la mitad del bando político eran conservadores, ¿no? Y los conservadores de aquella época, 1855, desconocieron la constitución desde antes de que fuera proclamada. Y claro, les preguntaban a Güey, pero ¿por qué la desconoces antes de que la proclamen? Es muy fácil, porque ya sé de qué va y porque ya sé que no me incluye, porque ya sé que la visión de los que triunfaron es yo gané, tú te fastidias, ahora voy a hacer lo que mi grupo quiere. Eso fue en 1855, no es nada diferente al 2018-2019, donde la respuesta de muchos sigue siendo, pues hay 30 millones de votos, así es que te chingas. Entonces dices, oye, espérate. El problema de este país, y por el que no salimos de la guerra constante, es porque siempre hemos hecho proyectos fragmentarios y sectarios de país, lo cual solo te va a dejar la semilla del siguiente conflicto. Urge hacer un proyecto incluyente de país. Y ojo, ese proyecto incluyente de país sí tiene que empezar por lo que dice Andrés Manuel. O sea, el tema ese de primero los pobres es algo en contra de lo que nadie va a estar. Claro que primero son los pobres, pero después a todos los demás. De hecho, todos los demás son los que van a aportar para que el pobre deje de ser pobre. Pero a ver, que hay que ocuparte primero de los que no tienen es un hecho, porque los que no tienen es resultado de que hemos construido una estructura que favorece que casi nadie tenga y que favorece una acumulación de fortuna impresionante. Nadie puede obviar esos grandes problemas de México. Es dificilísimo que te puedas sentir como una sola comunidad en un país donde cohabitan el hombre más rico del mundo y el que lo enriquece por 3,000 pesos mensuales. Ahora diles, pero son mexicanos los dos. Y dices, bueno, pues el día que el señor viva con 3,000 pesos mensuales, pues ya podremos hablar de que somos iguales. Obvio, hay que cambiar muchas cosas en este país. El problema es que no solamente seguimos divididos, sino que en realidad pareciera que es el proyecto. Seguimos en una constante división. Y además, yo no sé si lo noten ustedes, volviendo a que todos son puntos de vista personales, pero yo un día sí y un día no escucho un discurso de odio en las mañanas. Lo peor es que, claro, muchos piensan que no. El que los emite piensa que no. Pero todo señalamiento o sea, siempre que le pones una etiqueta al que no está de acuerdo contigo por la razón que sea, eso es un discurso de odio. No nos damos cuenta porque estamos muy acostumbrados al odio y a la violencia. Pero ustedes toman unos de esos discursos y se los llevan a Alemania y allá serían crímenes. O sea, el tema de decir, tú tal etiqueta, tú tal etiqueta, tú tal etiqueta, no piensas como yo. A ver, lo de hace 3 días, si no piensas como yo, no eres ciudadano. Hay algo gravísimo en esa declaración y no lo vemos. O sea, si no piensas como yo, eres un conservador disfrazado de ciudadano. Imaginemos que yo asumiera, políticamente soy conservador. Cabe señalar, no lo soy. Pero vamos a decir que yo digo, soy conservador. Tengo derecho, ¿no? Tengo derecho a ser conservador, ¿no? En una democracia existe el derecho a ser conservador, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes que decirle que es conservador, no es ciudadano? Ahora, lo peor es que tengamos que caer en etiquetas del siglo XIX, conservador y liberal. Por piedad, eso ya no existe.
Son unas etiquetas de la Revolución Francesa que ya ni siquiera vienen al caso, pero cuando simplemente pones etiquetas, porque claro, opción A, vamos a discutir con Zunzunegui, lo cual implica, vamos a darle un nivel de interlocutor. Vamos a asumir que tiene un poquito de inteligencia y vamos a tratar de penetrar en su discurso y vamos a tratar de argumentar contra su argumentación. Opción B, ponle una etiqueta de odio al desgraciado y ya no hay que discutir con él. Es decir, en lugar de que tengas que argumentar contra Juan Miguel Zunzunegui, despójalo de su individualidad y di, es un conservador. Y a partir de ahí es, oye, pero es que mira, tus argumentos no valen porque eres un conservador. No nos damos cuenta de que eso es un discurso de odio, eso es una etiqueta de odio, más allá, insisto, de tener que caer en que tienes que adaptarte a alguna de las etiquetas que el sistema político te ofrece. Entonces, de verdad, yo no sé bien cómo ubicarme, porque yo estoy convencido, por ejemplo, a ver, y a nivel, sincerándonos y a nivel individual, yo estoy convencido que hay que legalizar las drogas. Sería mejor que nadie consumiera drogas, bueno, sí, sería liviano, pero dado que se consumen, según yo, habría que legalizarlas. Mejor aún, habría que discutirlo, no imponerlo, discutirlo. Y yo pienso que habría que legislar sobre interrupción del embarazo, sí, también lo pienso. Me cae que yo no soy nada conservador en ninguna de esas dos posturas. Al mismo tiempo, no confío en el presidente. Eso no me hace conservador, solo me hace un individuo que tiene ideas personales, derecho que todavía conservaba hace no mucho tiempo, cabe señalar. Ojalá podamos construir un México donde podamos tener todo tipo de posturas y entendamos que se puede tener unidad en la pluralidad. Al final nos surge la paz. Este libro que yo les presento en esta ocasión, que les ofrezco en esta ocasión, es un gran discurso de paz. O sea, trae el tema de la conquista, trae el tema del porfiriato, trae las transformaciones olvidadas. Obviamente es un estudio más minucioso de cómo fueron las llamadas 3 transformaciones. Hay mucha psicología del mexicano, entender, somos la historia que nos contamos de nosotros mismos, pero al final hay una propuesta de paz. Si no hay propuesta de paz, no sirve para nada. Volviendo a mi propia autocrítica, es una de las cosas de las que adolecen los mitos que nos dieren traumas. Señalan un montón de cosas terribles de manera muy divertida y luego no hay ninguna propuesta. Bueno, yo no era propositivo en el 2012. Así las cosas. Lo soy ahora, pues qué padre. Ahora, ¿por qué? En algún momento de mi vida yo me di cuenta que estaba encabronado. ¿Contra quién? Contra quien se deje. Contra la vida, contra mí, contra quien se me ponga enfrente. Es conmigo el pleito. En algún momento dije, no me gusta estar así. Y en algún momento dije, me cae que hay que buscar un camino de paz. Y lo empecé a encontrar. En un caso muy particular, la meditación. Empecé a meditar, empecé a encontrar un maravilloso camino de paz. Súper. Y entonces me di cuenta de lo valiosa que es la paz. ¿Qué tenemos que hacer en México? Darnos cuenta que estamos enojados y tratar de declararnos la paz. Eso es lo que le urge a este país. Tiene muchos problemas, pero el que tenemos que enfrentar todos de manera inmediata es nuestra incapacidad de vivir en paz. Claro, la propuesta de cómo vivir en paz, hay quien me dice que es ingenuo, pero es la única: tu transformación personal. La transformación del país pasa por tu transformación personal, porque solo puedes transformarte a ti mismo. Es un acto violento transformar a los demás. Transfórmate a ti mismo. Hay quien dice, eso no basta, eso es ingenuo, eso es poco. Vas a hacerle un trabajo a la patria que casi nadie le ha hecho. Si tú serenas tu mente y tú declaras la paz adentro de ti, eres el héroe que este país necesita. Suena romántico, suena exagerado, estoy abusando de mi capacidad o de oratoria, me da igual. No es ingenuo, no es romántico, solo te puedes transformar a ti mismo y ese es el camino para la transformación de México. En fin, yo les podría hablar durante horas del libro, porque pues, lo escribí, ¿qué le vamos a hacer? Pero pues, en fin, de aquí de la feria nos corren en cierto momento. Entonces, se los dejo aquí. Digo, yo sé que muchos de ustedes han venido en otros años, sé que muchos tienen la costumbre de leerme, se los agradezco muchísimo. Si alguien no la tiene, pues ojalá le quieran dar la oportunidad a este. Es una propuesta de paz, es todo lo que es. Dejo muy claras mis posturas políticas, sí, las dejo claras, las tengo, ¿no? Pero también dejo clara esta postura de yo sé que no tengo la verdad absoluta, sé que solo tengo una versión, pero aquí te va esta versión y esta versión está llena de paz.
Entonces, ojalá logremos transformar México de una forma pacífica y serena. Ojalá logremos la máxima transformación que necesitamos, que es salir de la senda de la revolución al camino de la evolución. Ojalá logremos declarar un perdón general entre todos los mexicanos, entre nosotros, no con los delincuentes, entre nosotros, que dejemos de odiarnos entre nosotros. Esa es la principal transformación que este país necesita, que no veamos enemigos donde simplemente hay gente que piensa distinto. Eso es básicamente el mito de las 3 transformaciones. Muchas gracias.